Bienvenidos al podcast Cuerpo y Conciencia. Hoy tenemos una invitada maravillosa, Laura Bueno. Ay, hola, amigo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. No, el honor es mío. Gracias. Bueno, Laura, cuéntanos una cosa. Eres abogada especializada en derecho penal, derecho comercial. Cuando tú elegiste tu carrera, ¿qué estabas buscando? ¿Qué querías expresar de tu vida? ¿Qué encontraste allí? Bueno, es curioso, pero yo creo que, no sé, cuando estaba como en quinto grado de primaria, Doc, yo decidí que quería estudiar derecho. Desde quinto grado, o sea, estaba muy chiquita. Eso se haz de cuenta, no sé, 11 años, 12 años máximo. Y uno al principio de chiquito dice, no, es que es porque me gusta hablar, porque tengo buen argumento, peleona, que es lo que todos los abogados al principio dicen. Luego tuve un pensamiento mucho más profundo, y es que he tenido siempre claro que tengo un don de servir. Y yo creo que los abogados y los médicos salvamos vidas. En tu caso, literal, le salvas la vida a una persona. Y en mi caso creo que el que tú puedas estar en libertad es salvar una vida. Entonces, creo que desde ahí empezó mi propósito con mi carrera. La amé, la amo y la amaré. O sea, yo soy una apasionada por el mundo jurídico. Me encantan las leyes, me encantan las normas, me encanta estudiar el por qué se crean y para qué están, ¿no? Porque el ser humano necesita tener cierta reglamentación para que haya una tranquilidad en el comportamiento del ser humano. Entonces yo creo que nace de ahí y viene con un propósito, y es el de servir. Me encanta profundamente ayudar a las personas y pienso que desde mi carrera puedo ayudarlo un montón. Has desarrollado mucho esa capacidad de servicio. Sí. Ok. Y una pregunta, Laura. Eres la representante legal de tus dos hermanos, que son artistas, Miguel y Pipe Bueno. ¿No te llamó la atención ser artista tú también? Ay, muérete de la risa. Yo quiero decirles que cuando Pipe comenzó, nosotros estábamos en una banda del colegio y yo era la corista. O sea, era yo. Y me acuerdo porque me iban a poner en piano, pero mis manitos son chiquitas. Y como que yo intentaba tocar el piano y no me daba para nada. Entonces me dijeron, no, sé la corista. Y me dicen que canto lindo, que tengo por allá esa vena artística, pero en definitiva se los dejo a ellos. O sea, mis dos hermanos brillan y tienen una forma de ser muy linda, pero pienso que yo me destaco muchísimo mejor y me desenvuelvo muchísimo mejor en las áreas en las que estoy. Hoy en día, digámoslo así, me muevo un poquito en tema de redes sociales, y eso tiene que ver un poco en jugar con esa parte artística que tengo, pero creo que la desarrollo de otra manera. A tu pregunta, sí, en algún momento me llegué a plantear, y yo, oiga, ¿cómo sería mi vida si yo en realidad hubiera sido la cantante de la casa? Pero no, vivo feliz y me desenvuelvo muy bien en lo que hago y me encanta, ¿no? Soy feliz con eso. Entonces me lo planteé, pero no, nunca fue como que, ay, no, y si hubiera, nunca hubo esa incógnita o como que algo en mí que dijera, ¿por qué no lo desarrollé? No. Sin embargo, sí me dicen, y sí creo que tenga esa parte artística por allá, de canto, de baile, no sé, pero sí, hay algo que tengo por allá. Y en las redes sociales lo expresas muy bien. Sí. Pues este año comencé y, ¿sabes? Me gusta mucho. Me gusta un montón. Lo hago diferente. Creo que vuelve y juega con el tema del servicio. Entonces quiero que la gente que mire mis redes sociales tenga algo que aprender y algo que diga, ay, yo quiero hacer esto, o ella, ¿por qué dice esto? Desde un plato de comida, desde un restaurante, desde cómo me visto o cómo me desenvuelvo pues con mi familia, que en realidad todos de alguna u otra manera pues los conocen. Entonces sí,
quiero que aprendan un poquito y se gocen y se identifiquen con lo que estoy tratando de proyectar en las redes sociales y ayudar. A veces has creado unos temas hermosos que orientan mucho a todos tus seguidores y a tu que inspiras, como el propósito de vida. Sí. Cuéntanos cuál es tu propósito de vida, cómo lo encontraste. Oigan, eso es una pregunta súper tesa, Doc, y en algún momento lo hemos hablado. Sí. El propósito de vida va alineado con la esencia que tú tienes, ¿sabes? Y uno muchas veces lucha con eso. Lucha con que, no, es que yo quiero esto, yo tengo estas metas, yo tengo estos propósitos, pero resulta que eres muy bueno en tu esencia, en X cosa. Y por ir luchando en contra de la corriente, no ves ese propósito gigante que tienes. Ahora, tienes que siempre recordar que tú viniste a este mundo para ser feliz. O sea, eso está clarísimo. El ser humano, conforme a las vivencias o lo que ha tenido, pues claro, empieza a generar heridas. Pero si tú desde pequeño naces siendo feliz. O sea, todo lo ves gigante, todo lo ves maravilloso, estás explorando y hasta uno grande debería estar así. Entonces el propósito de vida va alineado con la esencia en lo que tú eres bueno y con lo que realmente te hace feliz. Y en mi caso, que creo que mi vida me la cambió por completo cuando entendí realmente qué era tener una relación con Dios, empecé a formar ese propósito que Él tenía en mí y que yo empecé a ver en mí, ¿sabes? Porque comencé a creer, no, es que Laura tiene estas habilidades, no, es que a mí no solo me dicen que soy, yo sé que yo soy esto. Y te comienza a cambiar la perspectiva de lo que tú eres y eso va a hacer que los demás vean otras cosas en ti y ese propósito se empieza a formar. Cuando ya lo alineas en tu vida y dices, esto es lo que yo quiero, lo voy a forjar. Ojo, no estoy hablando de un tema de material, no es como yo voy a tener esta casa, no. El propósito de vida va mucho más allá de eso. Eso es, lo material se puede conseguir. Es ligado a las emociones y en cómo tú te desarrolles de manera personal. Cuando tú logras tener esa felicidad, cuando tú logras tener esa paz, esa tranquilidad de sentirte y dormir tranquilo, que uno dice, ay, es que no puedo conciliar el sueño. ¿Qué está pasando en tu vida con tu propósito para que tú no puedas dormir? Entonces, cuando tú tienes esa felicidad, esa paz, esa tranquilidad y ese gozo en tu vida en general, ahí está el propósito de vida, ahí ya lo alineaste. Y eso puede forjarse de cualquier manera, Doc. O sea, puede que yo comencé siendo abogada, hoy en día estoy en redes sociales y eso no significa que mi propósito de vida se haya distorsionado o me haya ido. No, lo que pasa es que en el trasegar de esa vida empecé a decir, ay, es que esto me hace feliz. ¿Sabes? Es que esto da ese proyecto de vida que yo tengo como servirle a los demás. Y esto me genera paz. Y ahí voy forjando mi proyecto y mi propósito de vida, Doc. ¿Que es fácil de encontrarlo? No. Porque tú todos los días aprendes de ti. Tu mayor ejemplo, tu mayor, maestro de vida, eres tú mismo. Eres tú mismo. Entonces encontrarte, saber qué te gusta, defenderte, porque tú defiendes a los demás, pero ¿cómo te defiendes a ti? Serle fiel a tus convicciones, tener esa fe, hace que tu vida en general tenga vida, tenga un propósito, tenga un proyecto y te genere a ti esa esperanza. Entonces cambia por completo. Y esa es mi filosofía de vida, Doc. Mi propósito de vida no es tener los millones, no es la super casa que usualmente el ser humano tiene y piensa, sino mi propósito de vida es que yo lo que sea que haga
vaya a estar feliz, vaya a estar en paz y en tranquilidad y esté aportándole algo a los demás. Que eso lo haces tú, Doc. No sé si tú te has preguntado eso, si ya Claro. lograste o tienes ese propósito de vida clarísimo. Sí, para mí la felicidad es la prioridad, Sí, la paz interior, sí, el disfrutar la vida, el agradecimiento, sí. el sentirme realizado en el servicio, muy parecido al tuyo. Tienes un espacio muy interesante en tu vida interior donde te observas, donde... Sí. Cuéntame un poquito sobre eso, porque hay momentos difíciles en la vida, incluso cuando estás en las redes hay momentos donde hay que parar y Total. recargarte y reorganizarte. ¿Cómo es ese espacio interior de Laura? ¿Cómo te observas allí? ¿Cómo te recargas? ¿Cómo te reseteas cuando lo necesitas? ¿Cómo coges fuerza e inspiración? Ok, pues Doc, me permito sentir. Hay gente que dice, no, es que yo no puedo estar mal, no, es que yo no puedo, y no conciben esas emociones. Pero resulta que para tú saber que estás feliz, tuviste que en algún momento estar triste. Para tú saber que pues que estás en paz, en algún momento tuviste que tener ansiedad y tener un descontrol en tu vida. O sea, tuviste que haber sentido eso. Entonces me permito sentir, me permito autoevaluarme, no a los demás, ni mi entorno, ni culpar a los demás, sino que empiezo a excavar en mí, en lo que hay en mi corazón. Y el corazón es bien confuso y es engañoso, y en la Biblia dice, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Tu corazón, aunque te dicta muchas cosas lindas, pues también te dicta emociones que son innatas del ser humano. Entonces me permito sentir, me permito ver qué es lo que hay en mí, qué es lo que me está pasando y por qué me está pasando. Pero en vez de renegarme o echarme a la perdición y ya no encuentro, no, empiezo a sacar fuerzas que son muy difíciles a veces de encontrarlas, pero sacar fuerzas y decir, ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? No por qué lo estoy viviendo y renegarme, sino ¿para qué? Y transformarlo. Siempre de algo malo va a haber algo bueno. Yo le digo a mi novio que no hay decisiones malas, dependiendo de la perspectiva en que tú la tengas. Puede que hayas fallado en esa decisión, pero a la final y a largo plazo te lleva a otra cosa maravillosa. Entonces no es que hayas tomado una decisión, digámoslo así, equivocada, sino que te forja en algún otro aspecto o te ayuda en otra cosa, o Dios mismo empieza a encargarse y dice, es que no te di esto porque te tenía esto. Entonces yo empiezo a mirar más bien es ese otro lado, y las personas, sobre todo mi pareja, me dice que pienso demasiado en positivo. Y sí, Doc, o sea, soy una persona que trata de buscarle siempre algo bueno a las cosas, porque si no, entonces ¿qué te va a mover? Ahí es donde uno no puede caerse, y eres tú quien te levantas, Doc. Uno no puede esperar a que otra persona lo levante. Si vas a tener una red de apoyo, que todos los seres humanos tenemos que identificar cuáles son, pero tú te tienes que levantar. ¿Y cómo te vas a levantar? ¿Y para qué te vas a levantar? Entonces, si tienes claro y empiezas a preguntarte eso, tú vuelves y te paras y te levantas, y en esos momentos difíciles entiendes el porqué y lo aceptas, y sobre todo me doy esos espacios de oración, de que si necesito descansar, descanso, que si tengo que hacer un stop en mi vida, lo hago. Y me ha pasado muchísimas veces. Yo creo que por eso he estado como abogada, estoy como abogada, estoy como empresaria, estoy en las redes sociales. O sea, me permito moverme en donde yo me sienta cómoda, me sienta feliz, pero también le doy un stop, porque a la final todo eso son herramientas para que yo esté feliz, y si no lo estoy haciendo, entonces ¿por qué lo estoy haciendo? Y ahí me empiezo a evaluar y empiezo a moverme. Entonces
Creo que eso es lo que a mí me ha ayudado, el realmente reconocer cuando estoy mal, darme esa pausa, sentir, no preguntar el por qué, sino el para qué, y entender que yo me voy a levantar. ¿Cómo me voy a levantar? Por medio de oraciones, de espacios donde yo me conecte conmigo y donde entienda que la vida es maravillosa como para no disfrutármela. ¿Qué está pasando para no disfrutármela? Siempre me cuestiono eso. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Sí, soy privilegiada. Todas las personas tenemos todos los días por lo menos 5 cosas que agradecer, mínimo. Y son bendiciones, solo que las tenemos como por hechas. Entonces, eso hago yo en mis momentos difíciles. Me cuestiono y me lleno de fuerza diciéndome con palabras lindas, llenándome de cosas maravillosas que sé que tengo, pero a veces olvido, uno a veces olvida. Gracias. Una pregunta, Laura. Empresaria, estás metida en las redes, todo tu derecho. ¿Qué piensas tú de la estética? ¿Cómo llegas a tomar una decisión de operarte la nariz? Ok, Doc, qué locura, ¿no? Las personas a hoy en día muchas veces ven la estética como un tabú. A veces lo ponen como un tabú y yo pienso que hemos cambiado y evolucionado tanto que uno ya a estas alturas de vida juzgar algo. Óyeme, ¿estás bien? O sea, yo me hago esa pregunta y a veces me dicen, ay, no, es que como... No. Vuelvo y te repito, Doc. ¿Qué está pasando en ti para que tú no te sientas bien? Las cirugías y toda la parte estética en general es maravillosa si tú la sabes utilizar y no la conviertes en una herramienta para llenar un vacío, sino para mejorar y transformar tu vida, ¿sabes? La estética es algo maravilloso porque si tú tienes la posibilidad, pues bienvenido sea. Entonces, en mi caso, yo recuerdo que me pegué un golpe durísimo contra una ventana por andar corriendo y eso generó una fisura acá. Y yo, bueno, no pasa nada. Conforme pasaron los años sí empezó a notarse. Y yo, ay Dios. Y dije, bueno, voy a mirar. Así sea una bobadita, pues a la final del día no es tan bobadita. Y cuando tú te empiezas a revisar y evaluar, pues no era solo la fisurita, resulta que también tenía problemas y por eso se me despertó alergias y bueno, todo lo que tú me explicaste. Entonces comienzo yo con la búsqueda sin poner ninguna etiqueta, Doc, porque yo sí voy en contra de eso. Las cirugías, si tú las puedes realizar o quieras hacerte algo estético en general, está perfecto, siempre y cuando no vaya a llenar un vacío, porque no llegan a llenarte un vacío, llegan a mejorarte a ti, a sumarte, pero no a tratar de tapar algo, que ahí es cuando tú y yo nos conectamos de una manera maravillosa en nuestra primera cita y me dijiste algo muy cierto. Aquí yo les digo a mis pacientes que pues que si quiere de eso no, hay que hacerse una cirugía también, entonces es de esto, de cómo estás pensando, porque yo te puedo dejar divina, pero si tú te sientes mal, no logramos nada, entonces ahí estás llenando un vacío. Y muchas personas tratan de llenar esos vacíos que en realidad están es acá. Sí. Entonces, otra cosa es que, no sé, las mamitas después de todo ese proceso que llevaron y se vean así, claro que te vas a sentir mal y tú ya te habías visto de otra manera, pues opérate, ¿cómo así? Entonces en mi caso fue algo, pues no de mamá, pero sí empecé a notarme esos cambios faciales que aunque no eran exagerados, pues yo no me estaba sintiendo cómoda y empiezo a indagar más porque Doc, me encanta estudiar y eso es en general. Entonces empiezo esa búsqueda de doctores. Sin mentirte, Doc, antes de llegar a ti pasé por unos 7 u 8 y me fui a diferentes ciudades y me fui a diferentes sitios, mejor dicho, recomendaciones o que googleaba y miraba. Y Doc, yo pienso que
cuando tú vas a hacerte algo así, realizarte algo así, no es tanto lo estético, sino la confianza que te da esa persona a la que tú le vas a depositar finalmente tu vida. Y algo que tú dices, y en mi caso el rostro, que uno dice o te mejora por completo o no. Y pues yo no es que tuviera algún problema con mi rostro, a mí me gusta mi rostro, que de hecho lo hablamos, ¿te acuerdas? Sí, como claro. que, ay no, va a cambiarte la cara o algo, y yo, ay, pero si a mí me gusta. Entonces, ¿cómo era eso? Y los busqué, no me sentí identificada con unos, no me parecía lo que me decían. Yo tenía miedo del posoperatorio porque me conozco y sé que mi piel es súper diferente, yo recibo las cosas y la proceso súper diferente y ya me conozco. Entonces yo decía, ay, hijo de madre, ¿cómo voy a hacer yo bien intensa que soy con todo? Hasta que llegué a ti, Luisa me venía diciendo, mi cuñada me venía diciendo, Lau, ve y conócelo. Ve y conócelo. Él es maravilloso. A mí me encantaba la nariz de Luisa. Y yo decía, bueno, ¿será? ¿Cómo saco una cita? Entonces me decía, no, yo te ayudo. Y ella fue creo que la que me agendó la cita. Doc, me enamoré. O sea, me enamoré. Sentí una tranquilidad, una paz, una emoción que la ansiedad o los miedos que tenía de, ¿será que me va a cambiar mucho la cara? No, es que se me desaparecieron por completo, porque sin que yo te lo dijera, tú me empezaste a explicar todo. Me dijo, mira, hay opción A, opción B. Ay, me acuerdo también algo súper importante. Yo tenía mucho miedo de los cirujanos, sobre todo de la nariz, porque a veces pienso que uno mira a una persona y dice, hasta lo pero tal. Doc, tú tienes unas manos tan maravillosas que tú creas en las personas de acuerdo a cómo ellas deben estar. Y eso es bien difícil, porque entonces eso quiere decir que tu técnica no es una, son miles. Sí, así es. Y eso lo vi, o sea, y tú me lo mostraste. A mí todos me decían como, no, te va a quedar A. En cambio tú me dijiste, mira, podemos A, B o C. Tu nariz se presta para A, B o C. ¿Cómo te sientes cómoda tú? Y yo, hijo de madre, esto sí nunca me lo habían preguntado. Entonces, claro, eso te generaba a ti mucha más confianza, te empiezas a dar cuenta del profesionalismo tuyo y luego comienzo a hablar contigo y pues me generas esa paz y esa tranquilidad que uno necesita en esos momentos, porque uno tiene miles de dudas en su cabeza de cómo va a quedar, de qué me va a pasar, de si me va a ir bien o no, de si me lo hago o no, si estoy siendo exagerado o no, se le van. A mí se me fueron todas esas incógnitas contigo. Mañana, operémonos mañana, te dije. Recuerdo que era como, ya, hagámonos esto ya, fue muy chistoso. Entonces, mi búsqueda contigo fue así. Busqué un montón hasta que llegué a tus puertas, Bueno, ¿y cómo fue el proceso? Cuéntanos, para ti. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, de principio a fin, porque es que uno no solo se enamora del doc, ahí les voy a decir, se enamora de todo el equipo. O sea, yo me ponía a charlar cuando llegaba y esperaba pues mi turno con todas las niñas y todos tienen una calidad, o sea, como que no sé, tienes una esencia, un ADN en tu empresa que se ve reflejado en todas las personas desde la recepción hasta que uno llega a ti. Y entonces tuve esas preguntas contigo, tuve la primera cita que creo que es indispensable. En la primera cita dialogamos mucho, dialogamos el por qué me la quería hacer, qué tenía, qué iba a pasar. Me resolviste todas mis dudas en cuanto a cómo me vería, cuánto iba a durar la cirugía, por qué iba a durar así, qué me ibas a hacer, que eso no te lo dicen los cirujanos usualmente, es como, ¿para qué le voy a explicar eso? Tú me explicaste todo, mira, te voy a hacer esto, voy a entrar a hacerte esto, a moverte esto, y si te muevo esto, entonces te va a mejorar muchísimo mejor la respiración, vas a respirar muchísimo mejor, las alergias muchas te van a cambiar, muy probablemente se vaya a desaparecer, dependiendo de
de pues cómo estés tú. Me acuerdo que tenía muchísimo miedo porque no quería que la nariz me quedara con otro tipo de piel, ¿te acuerdas? Sí. Me dice, no te preocupes, acá hay un equipo. Entonces me acuerdo que había pre y post. Uh-huh. Y a mí me arreglaron antes de eso, tampoco nunca me lo habían dicho. Nos hicimos limpieza facial, me miraron bien la naricita, nos tomamos las fotos. Luego volvimos a hablar en donde me diseñaste. Me acuerdo que me diseñaste 3. Uh-huh. Fue una cita maravillosa porque ahí me estaba conociendo y yo, ay, hijo de madre, ¿cómo quiero que me vea? Quiero verme. Y yo, ay, Dios mío, nos dibujaste. Creo que ya en esa fui con mi mamá. Nos dibujaste. Muy chistoso y creo que eso le va a pasar a muchas. Yo te decía, yo no quiero quedar así. Hazme esto, pero yo no quiero quedar así. Y me explicaste algo magnífico y me dijiste, ¿sabes? La punta no te la va a tocar mucho porque al bajarte acá, inmediatamente va a subir. Y me explicaste que por eso muchas personas quedan con la naricita así, porque piensan que les tienen que tocar la punta y en realidad solo con esta parte quedaba. Que en realidad lo que más me trabajaste fue ahí. Doc, y me fue una maravilla. Yo me acuerdo que yo entré a la cirugía y te dije, ay, Doc, déjame divina. Y empezamos a contar en la clínica súper bien. Me acompañó mi mamá, si no estoy mal. Me acuerdo que el acompañamiento con mi mamá también, porque ella sí estaba nerviosa, yo cero. Sí. Yo, durmámonos ya, empiecen. Mi mamá sí estaba un poco nerviosa y tú tuviste la paciencia y la dedicación de salir y decirle, mira, vamos muy bien, ya Laurita tal, ya Laurita se durmió, ya Laurita le hice esto, ya Laurita terminamos. Uh-huh. Y eso generó en ella una tranquilidad que después me lo contó porque me dijo, estaba temblando. Porque yo fui de la nada y yo no, ya, la primera cita que salga, ahí me operó. O sea, salí tan tranquila que eso fue diciendo y haciendo. Entonces cuando yo, mamá, mañana me opero. Y ella, ¿cómo así? Ella sí quedó como así. Y ya salí, cero dolor. Y como ya me has explicado como qué me iba a pasar, dónde iba a tener de pronto los moraditos, cómo me iba a hinchar, todo, pues me pasó antes lo contrario, Doc. ¿Tú te acuerdas que yo estaba regia? O sea, muy bien. Nada. Porque hicimos un muy buen pre. Me acuerdo que la alimentación fue fundamental, comí súper sano, evité muchísimas cosas para irritarme. Como ya me conocía y sabía que cualquier cosita iba a ser pues delicada de mí, entonces me cuidé un montón en la alimentación, en lo que me recomendaste, en la limpieza facial, o sea, hice todo. Estaba tranquila ese día y en el posoperatorio, que yo creo que ese es algo que te caracteriza a ti, creo que todas tus pacientes te lo dicen. El posoperatorio contigo es maravilloso. Yo nunca había visto un compromiso tan lindo con un doctor como el tuyo después del pos. O sea, el pos es 1 año. Sí. Eso no pasa, Doc. Y te lo digo que toqué miles de puertas. En mi industria y donde yo me muevo, obviamente hay mucha estética, hacemos mucha estética, hay muchos cirujanos y a mí nunca me dijeron 1 año. O sea, siempre son 3 meses, no sé, qué sé yo, 4 meses y para de contar. Tú literalmente acompañas 1 año. Sí. En el interior, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ves? ¿Estás feliz? Que esas son tus preguntas. Uh-huh. Y bueno, listo, vamos a la naricita. O sea, contigo es al revés. ¿Cómo te sientes? Tú siempre que uno llega a tu consultorio es, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y eso cambia por completo, que ahí viene de la mano lo que te digo, la estética y las cirugías no son malas. Si vienen a llenar un vacío, no, porque
estoy segura que te debió haber pasado. Llegas a hacer eso y no, es que me siento fea, quiero otra cosa o quiero tal otra. Te debieron haber llegado muchas mujeres con ese tipo de pensamientos. Entonces, no, aquí hay que cambiar ese chip para que realmente tú te sientas cómodo. Finalmente, las cirugías vinieron, fue a mejorarnos, a darnos esa tranquilidad, a darnos esa armonía y no esa, no sé, hay gente que literal se transforma. No, es a darnos esa armonía y a realzar la belleza que uno ya tiene y que todas tenemos, independientemente de altas, chiquitas, bajitas, lo que sea, todas tenemos una belleza hermosa. Es reafirmar eso y darle armonía y realzar esa belleza. Eso es lo que viene a ser la estética en nuestras vidas o las cirugías como tal. Mi proceso, maravilloso, Doc. Y no, pues hablemos de cómo fue mi post, porque tú siempre me has dicho que yo soy una paciente peculiar por todas las cosas que me pasaron, ¿no? Sí, yo siento que Laura es una niña que es especial. Trae una autoobservación y un crecimiento continuo. Sí. Entonces, cuando estamos en un posoperatorio, tienes mucha conciencia de tu propio cuerpo. Sí. Entonces, cualquier cosa, o sea, de hecho, soy muy sensible a mis pacientes, pero contigo era esa parte, ese apoyo, cómo te sientes hoy, cómo te estás viendo, porque siento que eso sí transforma un posoperatorio. Claro. Claro, si tú estás manejando y siempre positiva, eso sí, siempre positiva, preocupada en algunas ocasiones porque la nariz puede inflamarse por muchas cosas, pero contigo era muy fácil volver al centro. Sí. El mensaje que tú estás transmitiendo en este momento es un mensaje que siento que todas las pacientes de cirugía plástica, independiente del procedimiento que se hagan, deben tener. O sea, la cirugía plástica es para mejorar algo y no para llenar un vacío. Me encanta ese como un eslogan. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hay un gran vacío, te voy a poner un ejemplo. El otro día me llegó una niña que va con su padre y dice, bueno, yo que me quiero hacer la cirugía de nariz. Entonces le digo, bueno, ¿y qué no te gusta? Dice, a mí no me gusta nada mi nariz, pero no me gusta nada mi cuerpo. Y era linda, una niña linda, muy linda y delgada. Le dije, ¿cómo te ves? Me dijo, no, yo me veo gorda y me veo... Entonces yo le hablé a ellos, a su padre y a ella, de que definitivamente no estaba así, que es una niña muy bella y que había que mirar por qué. No había un concepto más conforme a su realidad. Que si yo operaba la nariz posiblemente no la iba a ver bien. Si no veía la belleza que tenía, pues por más de que la nariz quedara muy bien, no la iba a ver. Entonces cuando tú le dices, te recomiendo de verdad que crezcas en este sentido. Y bueno, recomendé a una gran doctora que es especialista en adolescentes y preferí enviarla allá. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de operar, se trata realmente cuando tú estás en servicio como estás tú y como yo estoy, es cuando tú deseas que la persona esté mejor. Claro. Que sea más feliz, que logre, no solamente porque es que es una sola unidad, la mente, las emociones, el espíritu, el cuerpo es una sola unidad, no es operar la nariz y el resto no, es una sola unidad. Entonces es muy bello eso, contigo fue como una danza, es lindo, a mí me encanta cuando los pacientes se cuidan, cuando se preocupan por sí mismos, digamos que la mayor parte de mis pacientes son mujeres, entonces también he aprendido a consentirlas. Sí, Doc, y tienes algo muy lindo que dices. Sí. Qué chévere que tú lo veas así. A mí cuando me preguntan, porque obviamente me han halagado mi nariz, y me preguntan como, ay, yo quiero, ¿por qué? Ajá. Yo les hago ese por qué. Porque dependiendo de ese por qué, uno recomienda al doctor. Ajá. Entonces, claro, cuando no, es que me fracturé, es que me pasó, que te he recomendado un montón, listo, ahí vamos por el doc. Pero cuando, no, es que yo me veo horrible y a mí no me gusta y no, ese es otro doctor, eso es otro especialista porque eso ya no es físico, eso es acá. Y eso requiere de otra sanidad o de otra cirugía, le digo yo. Es otra cirugía
que todos los seres humanos tenemos que evaluar, y por eso yo creo que hay tantas mujeres que son bellísimas. Yo digo, por Dios, estás hermosa, ¿cómo no te puedes ver así si estás bellísima? Entonces llenan ese vacío llenando expectativas de otros, pero no las de ellas mismas, y a la final no es... Yo creo no. La Biblia dice que cuando tú estás bien, el rostro se hermosea. Es bien lindo. Pero si tú estás de la llenura de Dios, si tú estás bien, el rostro se hermosea. Es curioso, y eso aplica independientemente si esté en la Biblia o no. También lo dicen las demás personas, pero tú no has visto que hay unas personas que tienen tanta convicción y dicen, estoy guapísima, todo el mundo las ve guapísimas. Así es. Entonces, creo que va más ahí. ¿Cómo te sientas para que cualquier cosa que te vayas a hacer no sea desde un vacío, sino desde tu tranquilidad y desde tu conciencia? Y ahí sí creo que está el éxito de cualquier cirugía. Yo me vi linda desde el momento cero. Yo, doc, quedé guapísima. A mí nunca me dio ese susto de las demás personas que ay, ¿cómo iría a quedar? Yo sabía que iba a quedar guapísimo. O sea, yo sabía que mi nariz iba a quedar hermosa, incluso mejor de lo que me imaginé, porque cuando me la dibujaste, yo no me la imaginé así. O sea, no. Y me quedó muchísimo mejor de mis expectativas, porque ya tenía la convicción de que iba a quedar guapísima. Y ahí cambia por completo todo. O sea, yo desde el momento cero, creo que siempre dialogamos, porque hasta ya empezamos fue a charlar más. Y yo, doc, me pasó tal cosa. No te preocupes, Laurita, hasta la otra. Pero yo siempre estuve tranquila. O sea, en mí no generó ninguna, ay, no, lo peor, no. No. Y creo que es por eso, por tener la convicción de que estaba en muy buenas manos, pero porque también tengo la convicción de que igual estoy maravillosa. O sea... Hay algo muy lindo que me preguntaste, y es, bueno, en mi caso, con todo lo que yo viví en el posoperatorio, y bueno, te cuento que todas las pacientes me preguntan lo mismo, porque cuando estás en un posoperatorio tan largo, porque la nariz es un posoperatorio de un año, tengo un dicho: cuando la cirugía de nariz termina, cuando terminemos el proceso evolutivo, cuando termine el posoperatorio. O sea, la cirugía de nariz termina al año, no termina el día de la cirugía y nos vemos, no. Entonces, para mí es un regalo. Es un regalo que cada paciente entre y confíe su cuerpo, sus ilusiones, todos sus temores, todo lo ponemos allí. Hacemos la transformación y después cómo tú lo acompañas. Soy muy consciente que estamos en un campo donde el paciente es nuevo en un posoperatorio. Y más, sí, cómo te cuidas, cómo cuidas tu cuerpo a través de los años, y de un momento a otro surgen cosas, que el morado acá, que la inflamación aquí, que tantas cosas, e incluso hasta tengo niños que llegan y dicen, oye, tengo mi nariz hinchada porque lloré esta semana muchísimo. Entonces, hablemos de por qué lloraste, porque sí, porque total. Es que si queremos mejorar la nariz, tenemos que, ¿en qué te puedo apoyar? ¿O será que podemos manejar eso de una manera diferente? Y empezamos con un poco de filosofía, un poco de amor, un poco de tiempo, un poco de muchas cosas. Y todos los pacientes, de verdad que es como interrelacionar la cirugía con la vida, porque al fin la vida sí termina influyendo sobre el resultado de la nariz. No, Doc, es recíproco. O sea, yo conscientemente te pregunté también tú cómo te sentías. Para mí era importante saber cómo estabas tú el día de mi cirugía, cuando me revisabas, cuando me veías, porque si tú estás bien, tu trabajo se va a ver reflejado muchísimo mejor en mí. Así es. Y si yo estoy bien, pues obviamente el proceso va a ser mejor. Fue tan bueno que no sé si te acuerdas, pero a mí me tuvieron que quitar el micropore, bueno, esa venda, a los 8 días, Doc. Sí. No, o sea, mi cuerpo no la asimiló y la quitamos, y tú, ay, Dios mío, Laurita, quédate muy juiciosa, que esa nariz no te la vayan a tocar, a mirar, porque a los 8 yo no tenía nada. Así nada, es. nada.
Entonces, claro, ese fue mi testimonio, que es bien raro, supongo yo que no pasa mucho, pero sí, es de parte y parte. ¿Cómo estás tú? Y dependiendo de cómo estés tú, yo creo que ese proceso evolutivo de mejora pues empieza a notar, se desinflama mejor, la piel se te empieza a poner más bonita, si eres consciente de lo que te pasó, pues obviamente no vas a comer mal, que también pasa mucho, no, ya vamos a empezar a comer de todo, oye, espérate que hay cosas que te irritan. Entonces el ser consciente del proceso que le estás haciendo a tu cuerpo, que es tu templo, y llevarlo bien, hace que todo sea un éxito, y sí es bien importante el bienestar integral que tengas en general. Hay una cosa muy bella, Laura, es la interacción y el regalo que ustedes me dan a mí. Porque mira todo lo que has hablado, lo que nos has enseñado de vida, de todo. Entonces, cuando yo veo a una niña como tú, con todo lo que nos estás enseñando, que yo lo capté, que eras tu esencia en el posoperatorio, y yo veo que te desinflamas más rápido, que todo fluye bien, que eres súper feliz, que ya es un proceso increíble. Sí. Entonces yo aprendo. Claro. Y comparto eso después con Claro. otra paciente que esté viviendo una situación donde no pueda tener alguna de esas herramientas que tú tienes. Claro. Es muy bello, es todo un proceso de interacción durante muchos años en que todos los pacientes me han enseñado. Ese es un regalo y lo comparto con los cirujanos de ese tiempo de posoperatorio. Es un tiempo maravilloso. Es un tiempo donde tú realmente creces como ser humano, donde expresas tu servicio, donde interactúas con otra persona, aprendes y apoyas. Es muy lindo, es muy bello. Gracias, Laura, por la confianza. Gracias por este espacio tan bello de venir a compartir lo que eres y tus experiencias con nosotros. Y estoy muy agradecido porque te operaste y por este espacio tan bello. No, Doc. Eso fue una bendición para mí. Yo siempre lo he dicho que tú eres una bendición en las personas, en la vida de las personas que te conocen. Tú eres luz, tú eres no solo un excelente profesional, porque eso se nota, eso está clarísimo, sino un excelente ser humano. Y ese conjunto de ti hace que nosotras de alguna u otra manera sanemos desde todas las perspectivas. Sanemos en nuestro corazón, muchísimas veces las mujeres estamos con heridas de, no sé, autoestima, o algo nos pasó, siempre hay un trasfondo, y uno llega a ti y sana tantas cosas de una manera tan inconsciente. Tú de hecho constantemente me recordaste, oye, nunca dejes de hablar de tu espiritualidad, de cómo llevas tu relación con Dios, nunca dejes esa esencia tan bonita tuya de estar feliz, de contagiar a los demás, de esas ganas que tienes de salir adelante. Entonces, claro, me lo recuerdas, y eso me pasó a mí y sé que le pasa a todas las personas que llegan a tu vida, que nos transformas físicamente para volvernos unas mujeres guapísimas, pero nos ayudas a sanar en lo que hay acá. Y eso te lo agradezco infinitamente. Me encanta estar compartiendo este momento contigo. Me encanta que las personas puedan ver esa otra parte tuya que solo nosotras tenemos el privilegio de conocer. Entonces, qué chévere que ahorita muchas personas sí puedan conocer esa parte tuya, que es increíble. Es increíble, es maravillosa. Para mí es un honor estar acá, para mí es un honor compartir y hablar de estos temas que no todo el mundo lo hace. No todo el mundo lo hace, y te felicito. Y te felicito, y vivo orgullosa del doctor que yo escogí y que Diosito me puso en el camino para construir cosas maravillosas como estas. Así que gracias, mi doc. Qué bellas palabras, gracias.